Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Alma del Hade. Hoy vamos a viajar al siglo 8 y 7 a.C., una época en la que la cultura griega estaba dominada por el ideal del héroe guerrero. Aquiles, Héctor, Odiseo, que eran hombres de noble cuna que buscaban la gloria eterna en el combate. Pero, ¿y si les dijera que un poeta campesino, un hombre del campo, se atrevió a decir todo lo contrario? Un hombre que creía que la verdadera virtud no estaba en matar dragones, sino en levantarse cada día a trabajar la tierra, respetar la justicia y ganarse el pan con el sudor de la frente. Ese hombre se llamaba Hesíodo, y hoy vamos a descubrir por qué su pensamiento fue una auténtica revolución educativa. Primero hay que saber quién era Hesíodo. Hesíodo fue un poeta que nació en la antigua Grecia, nació en el año 750 y 700 a.C., era originario de Beocia, que ese era el centro de Grecia. Sus obras principales ofrecen una visión detallada de la mitología, la cultura y la vida cotidiana de la gente común griega. Sus escritos fueron poemas didácticos. ¿Qué quiere decir esto? Que imparten lecciones morales y brindan instrucción. En las obras de Hesíodo escogimos dos grandes importantes obras que son la Teogonía y los Trabajos y los Días. En la Teogonía, esta obra pues relata el origen del cosmos. Esto hace referencia al universo, que se veía como un sistema muy bien organizado y armonioso, todo lo contrario al caos. También la genealogía de los dioses griegos, que interpreta la genealogía divina. Y los Trabajos y los Días es un poema didáctico y moral que enseña cómo debe vivir el ser humano, el valor del trabajo, la justicia y la honestidad. Este incluye el mito de Pandora y las edades del hombre. Y esto hace referencia al oro, la plata y el bronce. Ahí podríamos hablar de que había una cierta crítica hacia él. Sí, uno de los personajes que más criticaban a Hesíodo era Platón, quien decía que lo que él enseñaba era mentira. ¿Qué quiere decir? Que las obras que él hablaba, por ejemplo, hay una obra de Hesíodo que habla sobre los dioses. Platón decía que todo eso lo que él decía era mentira. ¿Por qué era mentira? Porque los dioses, pues, como eran una divinidad, tenían que ser perfectos, no tenían que tener esas cosas malas que tienen los seres humanos, como por ejemplo la envidia, la matanza, entre otros. Sí tenían que ser personas, seres puros, divinos, ¿sí? Sin una mancha en su, digámoslo, podemos decirlo, ser, ¿sí? Unas personas, porque no eran personas, se supone que eran seres omnipotentes. Ajá, seres omnipotentes, sí. También uno de los que habla mal, no habla mal de él, sino lo critica, es Jenofanes de Colofón, ya que se queja de que Hesíodo y Homero atribuían a los dioses también otros rasgos humanos como el robo, el adulterio y el engaño mutuo. Carol, ¿podrías hablarnos de los autores que ayudan a entender a Hesíodo? Sí, dos grandes autores que nos ayudan a entenderlo es que el primero es Marrou, quien señala que Hesíodo enriqueció la conciencia helénica con conceptos muy valiosos, como lo son el derecho, la justicia y la verdad, palabras mayúsculas que no estaban en el centro de la educación heroica. El segundo autor que nos ayuda a entenderlo es Luzuriaga, que subraya algo fundamental en los Trabajos y los Días, que es la gran obra de Hesíodo. El trabajo aparece como la vía justa hacia la prosperidad, no como un castigo, no como algo indigno, sino como el camino correcto. Bueno, ahora yo quiero compartir con ustedes las primeras grandes lecciones de la lección pedagógica. Hesíodo se desplaza al centro de la formación, para ¿cuál era el objetivo de educar antes? Pues para él era la gloria heroica.
Bueno, otra de las dudas o preguntas que surgían era, ¿cuál es ahora? Ahora una de las secciones pedagógicas sería la laboriosidad moral. Para Hesíodo, la virtud ya no se revela solo en el arrojo bélico, sino también en la constancia, en el esfuerzo, en la prevención y en la honradez. Eso es enorme porque significa que un campesino honrado puede ser tan virtuoso como un guerrero famoso. No necesariamente tiene que venir de cuna de oro, podríamos decirlo así, para poder conseguir grandes triunfos. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la pedagogía? Desde el punto de vista, por así decirlo, educativo, esto amplía una frase, la cual es el horizonte antropológico, lo cual significa que la idea de lo que es un ser humano valioso es digno de admiración. Por ejemplo, Homero solamente veía el valor en la aristocracia del linaje. En cambio, Hesíodo reconoce la dignidad formativa, a la vida productiva y a los saberes del hombre común. El labrador, el pastor o el artesano también tienen algo que enseñar. También pueden ser modelos educativos. ¿Podrías hablarnos en sí qué papel fundamental acá tenía el profesor? ¿Cómo veía Hesíodo al profesor? El profesor en este marco es menos el tutor del héroe, el que enseña esgrima y estrategia militar, y es más el consejero moral. El profesor hesiódico es quien advierte sobre los riesgos de la ociosidad y la injusticia. Es quien te recuerda que el que no trabaja no solo empobrece, sino que se aleja de la virtud. Bueno, y para Hesíodo, el estudiante ideal ya no es el joven noble que busca la fama en la guerra, sino que es el estudiante que aprende a valerse por sí mismo en el trabajo, a respetar el orden de las estaciones, a actuar con prudencia y a buscar la ganancia honrada. Pues no apoyaba la ganancia fácil, ni el robo, ni la trampa. Decía que la ganancia que viene del esfuerzo diario y el respeto a los demás. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué contenidos se enseñan entonces? Bueno, Andrés, esa es una muy buena pregunta. Bueno, te los voy a decir. El valor del trabajo es fundamental. No hay que mirarlo como un castigo, sino como una relación humana. Bueno, por otro lado también está el sentido del tiempo. Saber cuándo siembra y cuándo se puede cosechar y cuándo descansar. También está la economía de la vida rural. Administrar los recursos, no derrochar, prever el invierno para que no hayan escaseces. Y por último, el respeto a la justicia, no robar, no mentir, no abusar del débil. Acá yo creo que entra cierta polémica al preguntar a quién le pertenecería la educación. Bueno, mira, pues en el contexto de Homero, porque es muy fundamental en esta polémica que entre Homero, tiene todo el sentido de la educación apunte al élite. La sociedad necesitaba líderes, militares, oradores, hombres capaces de tomar decisiones. No cualquiera debía ocupar ese lugar. Bueno, yo en lo personal, yo pienso que respondiendo a esa polémica, a todos nos pertenece la educación. ¿Por qué? Porque depende de la sociedad, de la familia, también depende del Estado y de las personas. En este caso, por ejemplo, sí dije Estado, ya que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar un acceso, una permanencia, una calidad y una equidad del sistema educativo. Andrés, perdón que te interrumpa, pero eso es exactamente el problema. ¿Estás diciendo que la educación es solo para quien ya nació en el lugar correcto? Y el resto, Hesíodo se hace esa pregunta y responde: el hombre común también merece formarse
También tiene dignidad. Bueno, pero Hesiodo no apoyaba tanto en la cuestión moral, sino en la política. A diferencia de él, Homero se decía que educaba para sostener una élite. En cambio, Hesiodo educaba para construir una polis estable donde todos tienen cada uno un rol en la sociedad. Bueno, por último, Andrés, ¿quisieras como darnos una enseñanza? Sí, la enseñanza, pues una de las enseñanzas morales que nos da Hesiodo es sobre, bueno, en estas dos excelentes palabras, pienso yo, una excelencia y esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas se ayudan entre sí. Si no hay esfuerzo, no hay excelencia. También podemos decir que no hay atajos. ¿Qué quiere decir? Que todo tiene un sacrificio, pero que igualmente cualquier sacrificio que nosotros hagamos tiene un mérito y en la comprensión educativa. También quisiera aportar que aquí ya no basta el nacimiento distinguido. No sirve de nada ser un hijo de un rey si eres perezoso o injusto. Lo que importa pues es la disciplina diaria, el trabajo constante y la honestidad pues en los pequeños actos. Solo eso hace posible una vida digna y sutilmente útil. Además, también Hesiodo nos dice en el fondo que la educación no solamente se prepara para el combate y el honor, también se prepara para el trabajo, para la justicia y para la responsabilidad pues de cada día. Y yo creo que pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos en un siguiente episodio de El alma del ADE.